juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Luisa. Luisa. ¿Hablabas? Tráeme un jarro de café. No soy tu criada. Lorito, jamás te pedí un favor, ¿no es cierto? Al contrario, siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito decente. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? ¿Con que no me lo traes? Ahora tú, tigrillo. ¿Te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? ¿No? Pues yo sí. Y muy bien. Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté, y en pago me diste del brazo. Pero ni aún así te lancé al arroyo donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad, que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café? ¿No? ¿Qué tal, Califa? Desde que te vi por primera vez, me di cuenta que eras la bestia más hermosa de todo México. Me enamoré de ti y desde entonces te di todo lo que tú querías. Pero tú has sido un ingrato conmigo. Sin embargo, a ti también te voy a dar una última oportunidad de que no lo seas. ¿Quieres, por favor, traerme un jarro de café? ¿No? ¡No, Carlos! ¡Tráeme un jarro de café! Sí, mi vida. Ahora mismo. Enseguida. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera de hoy, 16 de marzo, ya domingo. Recuerden que estamos con esto que es la psicología de las masas. Y es que, pues sí, hay cosas que necesitas saber porque pues sí son importantes, ¿no? Como por ejemplo, últimamente hemos estado haciendo las reflexionadas con este tema de los lobos, los leones, las cabras, etcétera, etcétera. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de brujería, ¿cómo iniciamos? Abracadabra.
patas de lobo. No, así no va. Abracadabra, patas de conejo. No, así tampoco. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, bien, aquí lo que intentamos, más de tratar de vender una ideología, de tratar de hacer un chiste malo, lo que intentamos es dar la fuente para que justamente todas esas ideologías confusas, esos chistes malos, pues básicamente ya no le hagan daño a nadie, ¿no? Porque en muchas ocasiones sí terminan lastimando no solo a las personas físicamente, sino a personas que creen en algo, pues las terminan lesionando, porque incluso son personas serias las que terminan haciendo este tipo de chistes pensando que de alguna manera llegan a ser graciosas, cuando pues en realidad no es así, ¿no? Por cierto, ahí ya saben que pues es domingo, muchas personas no trabajan y afortunadamente pues más están participando en el TikTok. Hasta ahorita van más de 60 personas que han visto, por ejemplo, el capítulo del Conde Pátula, ya más o menos. Entonces, cuando hago pues un chiste sobre todo de esto de Australia, pues ya más o menos tienen el contexto y pues a lo mejor así sí les hace gracia, ¿no? Así que esa es la intención. Y para estas personas que a veces se burlan, aunque no saben de qué se burlan, para que todos tengamos el contexto, y las personas que a veces les dicen las cosas, el texto de donde lo sacan, porque a veces les venden la idea, es que tú eres un lobo o tú eres un león, y es bíblico. Y como es bíblico, prácticamente, pues ya estás del otro lado, prácticamente ya tienes una pata en el cielo, y hagas lo que hagas te vas a ir al cielo, y la verdad es que no es así. Y les digo el contexto de los leones y los lobos, de donde los sacaron. Dicen Sofonías 3, Biblia católica, porque la mía, la de la iglesia, la quemé. Aquí está. Dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Primer punto, por también lo que se pasan molestando tanto con este asunto de la rebeldía y el hijo desobediente y caminos de Michoacán y etcétera, etcétera, pues es ese primer párrafo, ¿no? Es decir, el chistosito, sea quien les haya contado esos cuentos chinos, pues conoce de Biblia de alguna manera. Número 2 dice: no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y es que en este sentido, antes, cuando comenzaban a usar justamente este texto, no usaban canciones como la de la culebra, como la de la chona, como la de la cabra, sino se aventaban todo el repertorio de voz de mando. Simple y sencillamente, pues porque el texto dice la voz, así mero, por eso hacían eso. Sus principales en medio de ella son leones rugentes, sus príncipes, es decir, si eres el que manda, tienes el derecho a ser un león, y ya, párale de contar, ¿no? Porque eres el príncipe. Y por ahí tenemos entonces ¿cómo se llama? Este personaje que interpreta Daniela Luján, a Gaby y a Plutarco, ¿no? Es que todavía seguimos en la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para sí, hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Y de repente vemos a un montón de locos con esto que creen que es una cultura profética,
en donde uno que otro sí será liviano, pero la mayoría son bastante pesados, ¿no? Y no solo en su físico, sino en su forma de ser, ¿no? Sus sacerdotes contaminaron el santuario falseando la ley. Es decir, de alguna manera tenemos sacerdotes mentirosos, ministros de culto mentirosos e incluso practicantes mentirosos. Por eso el otro día yo le decía a alguien, oye, los mentirosos, ¿a dónde se van a ir? Y no me lo quisieron decir porque conocen el texto, porque no solo se van a ir para allá los mentirosos, sino también los gays, porque así dice, los que se acuestan con varón, e incluso hace un listado bastante grande, ¿no? Así que, pues bien, ya tienen más o menos el contexto de esto de los leones y los lobos y las cabras y las patas de cabra y lo que sea, ¿no? Así que ahora sí, vamos a continuar con este asunto de como dice la canción. Cualquier día tuerzo, compa. Tuerzo es decir de que pues se desvive, no de que se tuerce, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero ese ya es otro tema, ¿no? Y no hay agüite, que en la reencarnación ya vendré por el desquite. Y a veces se los digo en broma, pero no es cierto, o sea, sí lo creen. De alguna manera no son conscientes que su vida nada más hay una y piensan que mañana pues reviven, ¿no? No es despedida, solo adelanto. Récenle a Malverde, que es mi santo, ¿no? Es decir, pues por muy alucinado que este sea, como sea, sí tiene de alguna manera un santo en quien creer, y es que cada quien es su santo. Así que vamos a ver quién fue Malverde, ¿no? Jesús Malverde es una figura legendaria en la cultura mexicana, conocido como el santo de los narcos. Se dice que nació en Sinaloa, México, en el siglo XIX. Malverde es considerado un bandido y un héroe popular que supuestamente robaba a los ricos para ayudarle a los pobres, ¿no? Y pues por eso básicamente en muchas ocasiones ahí andan vestidos de color verde, de un tono, si no es fosforescente, sí un poco aguacatil, porque pues así es como consideran que pues era este señor, aunque más bien creo que era su apellido, y más bien a lo que están imitando es a Peter Pan, ¿no? Pues el viejo, porque ya estaba viejo, que jamás creció, toda la vida se la pasó siendo un niño persiguiendo a Wendy, ¿no? Así mero. ¿Qué más? Características, origen, se dice que nació en 1870 en el estado de Sinaloa. No, así que, ¿qué más? Actividades. Era conocido por ser un ladrón que ayudaba a los necesitados, lo que le ganó el apoyo de muchas personas, ¿no? Y es que normalmente, pues este tipo de personas sí llegan a ganarse de alguna manera, pues el favor de las demás personas, sobre todo de las que llega a ayudar, ¿no? Y esto es algo que hemos visto constantemente. Culto, después de su muerte, se convirtió en un objeto de veneración, especialmente entre aquellos involucrados en él. Muchos creen que puede interceder por ellos. Su imagen es común en altares y ofrendas, donde los devotos le piden favores o protección. El legado. A pesar de su vida delictiva, Jesús Malverde es visto como un símbolo de resistencia y justicia social por algunos, mientras que otros lo consideraban un criminal. Su figura ha sido representada en canciones, películas y obras de teatro
considerándolo su lugar en la cultura popular mexicana. Y este es Jesús Malverde. Ahora sí que yo les digo, cada quien su santo, cada quien su ideología, cada quien determina, decide exactamente en qué creer. Yo no soy ninguna clase de, pues, no sé, de policía de la moral para decirles exactamente en qué creer, qué hacer, qué decir, qué pensar. Nada de eso, ¿no? Ahora sí que cada quien sabe. Ahora sí que cada quien sabe en qué cree, ¿no? Eso sí, y se los digo se los dije en una ocasión y se los voy a seguir repitiendo. Siempre y cuando respeten la ideología de pues de los demás, ¿no? Siempre y cuando respeten la forma de pensar de los demás, ¿no? Y ya por último, pues vamos con la psicología de las masas, porque la última vez nos habíamos quedado en la angustia social, ¿no? Es como esto de, pues de hacer de alguna manera que la sociedad sienta angustia, alguna clase de psicosis por hechos o situaciones que en muchas ocasiones la verdad es que ni siquiera reales son, ¿no? Por eso siempre les he dicho que hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se publica, y en ese sentido, e intentando ser responsable, yo casi siempre los mando a la fuente, ¿no? Así que bien, vamos a continuar. Dice una segunda causa, el contagio mental interviene igualmente para determinar en las multitudes la manifestación de caracteres especiales. Y al mismo tiempo su orientación. El contagio es un fenómeno fácilmente comprobable, pero inexplicado aún, y que ha de ser enlazado a los fenómenos de orden hipnótico, cuyo estudio emprenderemos en páginas posteriores, ¿no? Y es que sí, de alguna manera muchas personas actúan como si estuvieran hipnotizados, pero no se trata de ninguna clase de hipnosis. De lo que yo he podido comprobar a lo largo de estos años, y sobre todo con fenómenos como este, que es la angustia social, porque más me ha tocado ser testigos de justamente cómo inicia, y en muchas ocasiones he podido ver que se trata de un ataque psicótico. Y sobre todo me pasó, ya les comentaba en alguna ocasión, el caso de una persona que pues tú lo ves y se veía totalmente como un delincuente, tatuado, mal encarado, desalineado, y que en algún momento se puso agresivo. En ese momento, pues las personas que estaban alrededor de nosotros, porque me lo traía pegado aquí en el cachete, se hicieron a un lado. Acto seguido lo empujo con la cabeza y pues se iba a armar ahí la pelea, ¿no? Y sí le dije, y como traía la cámara de seguridad y todo estaba grabando, le dije, pues es que estás loco, o sea, no estás viendo alrededor que hay espacio, no tengo por qué traerte pegado en el cachete, pues casi me vas a dar un beso, oye, ¿qué te pasa? Y en ese momento pues ya volteó y vio que no había realmente pues motivo para estar haciendo eso que estaba haciendo, sino en una provocación totalmente. Pues se puso a llorar y siguió a las frases la palabra de aquí no, aquí no. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente ya ha estado en la cárcel, y el hecho de ir a parar otra vez ahí, ya sea por provocación, disturbios, peleas, pues significaría un reingreso, ¿no? Además de que pues, él no sabía, pero pues todo estaba siendo grabado por la cámara de seguridad que yo traía en el pecho, ¿no? Así mero. Entonces, pues
sí, de alguna manera estaba actuando como de una forma hipnótica, sí, justamente así merito es. Y no es la primera ocasión, ya he tenido la oportunidad de comprobarla en otras ocasiones. Incluso de saber cuándo una persona va a estar acechando o cuándo no. ¿Por qué? Pues porque no se dejan llevar por lo que están pensando, ya se los he compartido en otras ocasiones, con estos temas de la luz, ya sea artificial o de día. Entre más oscuro, más dopamina, y entre más dopamina, pues más se dejan de llevar por el pensamiento mágico, ¿no? Ahí ya en algún momento hablaremos también de eso, del pensamiento mágico, incluso de lo que es el humor, que no es como en muchas ocasiones como todos lo coinciden, como reírse de un buen chiste, sino otros conceptos, ¿no? Dentro de una multitud todo sentimiento y todo acto son contagiosos, hasta el punto de que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal al interés colectivo, actitud contraria a su naturaleza y de la que el hombre solo se hace susceptible cuando forma parte de una multitud. Una tercera causa, la más importante, determina en los individuos integrados en una masa caracteres especiales, a veces muy opuestos a los del individuo aislado. Me refiero a la sugestibilidad, de la que el contagio antes indicado no es además sino un efecto. Para comprender este fenómeno es necesario tener en cuenta ciertos recientes descubrimientos de la fisiología. Y ahí se podría poner interesante por muchas de las cosas de las que ya hemos platicado, porque incluso te puedes dar cuenta de que una persona no está bien justamente por lo que dice ahí, su fisiología. Y en ocasiones no es de nacimiento, sino son características que normalmente son inconfundibles, ¿no? Pero también ya de eso ya hablaremos en otra ocasión. Y así es que, y por último, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y pues ahí se los dejo de tarea, ¿no? Por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¡A la cresta!